Lecciones poderosas que Jeremías nos deja para hoy. Cuando la vida parece un mar en tempestad, cuando los problemas se levantan como olas que amenazan con tragarse, surge una pregunta que atraviesa el alma. ¿Dónde encontramos refugio cuando todo se derrumba? En medio de la oscuridad, cuando el dolor y la confusión reinan, muchos buscan respuestas en el ruido del mundo. Pero las respuestas verdaderas están en la voz de un hombre que lloró por su pueblo, que clamó a Dios en medio del caos y que se mantuvo firme cuando todos se rindieron, el profeta Jeremías. Su historia no es solo un pasaje antiguo de la Biblia. Es una advertencia y una esperanza. Es un reflejo de lo que vivimos hoy: desobediencia, idolatría, pérdida de rumbo, corazones cansados que anhelan una señal del cielo. Jeremías fue llamado el profeta llorón, pero su llanto no era debilidad. Era el eco del corazón de Dios sufriendo por su pueblo. En cada palabra suya había fuego, en cada profecía, una promesa. Él no habló por ambición, ni por reconocimiento, sino por obediencia a un llamado divino que ardía dentro de él. Y hoy, más de 2000 años después, su mensaje resuena con más fuerza que nunca. Un llamado al arrepentimiento, a la fe, a la esperanza. Una invitación a volver a la roca firme cuando las tormentas de la vida nos golpean sin piedad. Porque Jeremías no solo anunció el juicio, también habló de la restauración, del amor fiel de un Dios que nunca abandona a su pueblo, incluso cuando todo parece perdido. En sus palabras encontramos sabiduría, consuelo y dirección espiritual para los tiempos difíciles que vivimos. En este vídeo descubrirás cómo Jeremías enfrentó la soledad, la traición y el sufrimiento, y aún así se mantuvo de pie. Aprenderás por qué su fe fue inquebrantable y cómo tú también puedes encontrar esa fortaleza interior que no depende de las circunstancias, sino de la presencia viva de Dios. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia bíblica. Es un espejo del alma humana, un viaje profundo hacia el corazón de la fe, y una revelación que puede transformar la forma en que enfrentas tus propias tormentas. Si estás cansado de luchar solo, si sientes que la esperanza se desvanece, este mensaje es para ti. Jeremías te mostrará que incluso en medio del juicio, la misericordia divina nunca deja de fluir. Así que quédate hasta el final, porque este viaje espiritual te llevará desde la desolación hasta la promesa, desde el llanto hasta la restauración, desde la tormenta hasta la roca firme. La tormenta puede rugir, pero en la roca de Dios, la esperanza permanece. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides de comentar y compartir este vídeo con familiares y amigos. La profunda desolación que sentía Jeremías ante la ceguera espiritual de Judá no era un mero lamento personal, era el reflejo de un profundo entendimiento de las consecuencias divinas de la apostasía. Él veía, con una claridad dolorosa, cómo la nación se deslizaba hacia un abismo de juicio, no porque Dios fuera un tirano caprichoso, sino porque la desobediencia constante y la ruptura del pacto conllevaban, de manera inherente, la pérdida de las bendiciones prometidas y la exposición a las fuerzas destructoras que el pecado desata. El profeta no predicaba un mensaje de condena vacía, sino una advertencia urgente, un llamado a la tesubá, al arrepentimiento genuino, antes de que fuera demasiado tarde. Su angustia se manifestaba en el constante clamor a Dios, en las súplicas por misericordia, pero también en la firmeza con la que proclamaba la verdad, incluso cuando esta verdad era amarga y desagradable para sus oídos. Ahora, consideremos cómo esta perspectiva de Jeremías se aplica cuando enfrentamos la tendencia humana a justificar nuestros propios errores o a minimizar la gravedad de nuestras faltas. A menudo, en lugar de reconocer nuestra desobediencia, buscamos excusas, culpamos a las circunstancias o a otros, o nos refugiamos en una falsa seguridad espiritual. La advertencia de Jeremías nos desafía a mirar honestamente nuestro interior y a confrontar la realidad de nuestra propia condición ante un Dios santo. Profundizando en la experiencia profética, encontramos que Jeremías no solo transmitía el mensaje de Dios, sino que también lo internalizaba hasta el punto de sentirlo en sus propios huesos. Las palabras que pronunciaba eran a menudo tan devastadoras en su advertencia como lo eran las promesas de restauración en su esperanza. Esta dualidad es crucial. Dios no es únicamente un juez severo, ni tampoco un consolador complaciente. Él es un Dios de justicia y de amor, y ambas facetas se manifiestan plenamente en su relación con la humanidad. El dolor de Jeremías, por lo tanto, no era una debilidad, sino una manifestación de su profunda comunión con el corazón de Dios, un corazón que se duele ante la destrucción que el pecado trae. En este sentido, su ministerio nos enseña que la verdadera espiritualidad no consiste en la ausencia de dolor o dificultad, sino la capacidad de sentir el peso de la verdad divina y de responder a ella con humildad y obediencia.
La resistencia a este tipo de escrutinio interno es lo que lleva a muchas personas a permanecer atrapadas en ciclos de pecado y desilusión, incapaces de experimentar la sanidad y la libertad que Dios ofrece. El profeta nos muestra que el primer paso hacia la liberación es la honestidad radical con nosotros mismos y con Dios. Además, la figura de Jeremías nos revela la soberanía divina incluso en medio del caos y la aparente derrota. A pesar de que sus profecías a menudo anunciaban la destrucción y el exilio, él nunca perdió de vista el plan a largo plazo de Dios. Sabía que el juicio, aunque doloroso, era un medio para la purificación y la eventual restauración. Esta comprensión de la soberanía de Dios es un pilar fundamental para la fe inquebrantable que Jeremías encarnó. Cuando las cosas van mal, cuando nuestros planes se desmoronan y nuestras esperanzas parecen desvanecerse, es fácil caer en la desesperación y cuestionar la bondad o el poder de Dios. Sin embargo, el profeta nos insta a recordar que Dios está obrando incluso en los momentos más oscuros, tejiendo un tapiz de redención que va más allá de nuestra limitada comprensión. Su capacidad para mantener la fe en medio de la adversidad extrema radica en su profunda convicción de que, sin importar cuán severas sean las circunstancias, Dios tiene el control y está comprometido con su propósito final de redención para su pueblo. Esta perspectiva nos libera de la tiranía de las circunstancias presentes y nos ancla en la eternidad de los propósitos divinos. Por consiguiente, la lección para nosotros hoy es clara: debemos cultivar una visión de la soberanía divina que no se vea eclipsada por las tribulaciones temporales. Esto implica un ejercicio activo de confianza, una entrega voluntaria a la voluntad de Dios, incluso cuando ésta nos resulte difícil de comprender o aceptar. La tentación de la rebelión, de la amargura o del desánimo es fuerte cuando enfrentamos pruebas severas, pero la fidelidad de Jeremías nos llama a resistir esas tentaciones y a aferrarnos a la verdad de que Dios está trabajando en y a través de nuestras dificultades. Su vida nos demuestra que la verdadera fortaleza no se encuentra en la ausencia de problemas, sino la profunda confianza en un Dios que es soberano sobre todas las cosas y que promete usarlas para nuestro bien y para su gloria. Es en esta comprensión de la soberanía divina donde encontramos la roca firme que nos sostiene cuando el mar de la vida se enfurece. La fortaleza inquebrantable de Jeremías no era un rasgo innato de su personalidad, sino el resultado directo de una profunda y constante disciplina espiritual. En medio de la adversidad personal y el rechazo social, el profeta se aferraba a la práctica de la oración y la meditación de la palabra de Dios como su fuente principal de sustento. Este no era un acto pasivo, sino una lucha activa por mantener su enfoque en la verdad divina en un mundo que constantemente intentaba desviarlo. Cada día, Jeremías se enfrentaba a la tentación de sucumbir al desánimo, a la duda, a la ira contra quienes lo perseguían, pero encontraba en su comunión íntima con Dios la fuerza para perseverar. Su ministerio nos enseña que la fe robusta no es un don que se recibe una vez y para siempre, sino un músculo que se ejercita a diario. Consideremos cómo esta disciplina espiritual se traduce en nuestras propias vidas. En momentos de desafío, nuestra primera reacción puede ser la de buscar soluciones humanas, desahogarnos con amigos o sumirnos en la autocompasión. Sin embargo, la experiencia de Jeremías nos invita a un camino diferente, el de buscar primero la presencia de Dios. Esto implica reservar tiempo para la oración, no como una mera recitación de peticiones, sino como un diálogo sincero, un espacio para escuchar la voz apacible de Dios por encima del estruendo de nuestras preocupaciones. Significa también sumergirnos en las Escrituras, no de forma superficial, sino con la intención de permitir que la verdad divina penetre en nuestro ser, reorientando nuestras perspectivas y fortaleciendo nuestra voluntad. Es en esta práctica constante de búsqueda y encuentro donde se forja la resiliencia que nos permite permanecer firmes cuando todo lo demás parece tambalearse. La capacidad de Jeremías para soportar la incomprensión y la persecución sin amargarse ni renunciar a su llamado se originaba en esta fuente inagotable de fortaleza espiritual. Además de la oración y la meditación, la obediencia radical a la palabra de Dios era un componente esencial de la fortaleza de Jeremías. A menudo, Dios le ordenaba hacer cosas que parecían irracionales o incluso peligrosas desde una perspectiva humana. Piensen en la orden de comprar el campo de Hananiel en Anatot mientras la ciudad estaba a punto de caer, un acto que simbolizaba la esperanza futura en medio de la desesperación presente. Estos actos de obediencia no eran fáciles, requerían una fe que trascendiera la lógica y la conveniencia. Sin embargo, al obedecer, Jeremías no solo cumplía el mandato divino, sino que también reafirmaba su confianza en la fidelidad de Dios y en la veracidad de sus promesas. Cada acto de obediencia se convertía en un ladrillo más en el muro de su fortaleza espiritual, un testimonio tangible de que su fe no era meramente teórica, sino vivida y practicada. Ahora, reflexionemos sobre cómo esta obediencia se manifiesta en nuestra vida cotidiana. A veces, Dios nos llama a hacer cosas que van en contra de nuestras inclinaciones naturales, que
que nos sacan de nuestra zona de confort o que implican un sacrificio aparente. Puede ser perdonar a alguien que nos ha herido profundamente, renunciar a una ambición egoísta, o hablar la verdad con amor cuando el silencio parece más seguro. Estos actos de obediencia, por pequeños que parezcan, son cruciales para construir la fortaleza espiritual. Cada vez que elegimos obedecer a Dios en lugar de a nuestros propios deseos o temores, estamos fortaleciendo nuestra conexión con Él y cultivando una confianza que nos permite enfrentar desafíos mayores. La resistencia a la obediencia, por el contrario, debilita nuestra fe y nos deja más vulnerables a las tormentas de la vida. La lección de Jeremías es que la verdadera fortaleza se encuentra en la rendición humilde a la voluntad de Dios y en la disposición a seguir sus caminos, incluso cuando no los entendemos completamente. Un aspecto adicional de la resiliencia de Jeremías reside en su capacidad para discernir la voz de Dios en medio del clamor de las falsas profecías y las opiniones populares. En su tiempo, muchos profetas proclamaban mensajes de paz y seguridad, contradiciendo las advertencias divinas. Jeremías, sin embargo, permaneció firme en la verdad que había recibido directamente de Dios, incluso cuando eso lo convertía en un paria. Esta habilidad para discernir la verdad requiere una profunda intimidad con Dios y una mente renovada por su palabra. No se trata solo de escuchar, sino de discernir, de filtrar las influencias externas a través del prisma de la verdad divina. Su ministerio nos enseña que, en un mundo saturado de voces y opiniones contradictorias, es vital cultivar la capacidad de escuchar la voz de Dios y de aferrarse a ella con convicción. Finalmente, la perseverancia de Jeremías se vio fortalecida por su esperanza en la restauración futura. A pesar de las predicciones de juicio, él también vislumbró las promesas de un nuevo pacto, de un tiempo en que Dios perdonaría y restauraría a su pueblo. Esta esperanza escatológica, esta visión del futuro glorioso que Dios había planeado, le dio la fuerza para soportar el presente doloroso. No vivía solo del recuerdo de lo que fue, ni solo de la lucha del presente, sino anclado en la certeza de lo que Dios haría. Esta esperanza no era un optimismo ciego, sino una fe fundamentada en la naturaleza inmutable de Dios y en sus promesas eternas. Nos enseña que, cuando enfrentamos pruebas, es la esperanza en las promesas futuras de Dios lo que nos permite perseverar. Es la certeza de que, sin importar cuán sombrío sea el presente, el final que Dios tiene preparado para nosotros es uno de vida, redención y gloria. El profeta Jeremías, más allá de su dolor y su inquebrantable fe, nos legó una visión profunda de la misericordia divina como un acto de soberanía activa, no como una simple respuesta a la súplica humana. Dios, en su infinita sabiduría, no se limitaba a esperar que el hombre se arrepintiera para extenderle su gracia. Él orquestaba activamente los medios para la redención, incluso en medio del juicio. Esto se manifiesta de manera contundente en las profecías de restauración, donde Dios promete no solo perdonar, sino también reconstruir y revitalizar a su pueblo. Consideremos, por ejemplo, las visiones de Jeremías sobre el futuro, donde Dios habla de un nuevo corazón y un nuevo espíritu, de una ley inscrita en lo más profundo del ser. Esto no es una mera reparación superficial, es una transformación radical, una obra de la gracia divina que renueva desde los cimientos. Por lo tanto, cuando enfrentamos situaciones donde el daño parece irreparable, donde el peso de nuestros errores o de las circunstancias nos abruma, la perspectiva de Jeremías nos recuerda que la misericordia de Dios es una fuerza creadora, capaz de generar vida donde solo hay desolación. Su gracia no es pasiva, es una intervención divina que busca activamente restaurar y redimir. Ahora, pensemos en cómo esta comprensión de la misericordia activa de Dios impacta nuestra propia perspectiva de la sanidad y el perdón. A menudo, esperamos que la sanidad espiritual o emocional sea un proceso gradual, una lenta recuperación de las heridas. Sin embargo, la visión de Jeremías nos impulsa a creer en la posibilidad de una intervención divina transformadora. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que activamente restaura nuestra relación con Él, infundiendo nueva vida y esperanza en nuestro espíritu. Cuando nos enfrentamos a la vergüenza o a la culpa persistente, es fácil caer en la trampa de creer que estamos permanentemente marcados por nuestros errores. Pero la promesa de un nuevo corazón y un nuevo espíritu que Jeremías proclamó es una declaración audaz de que Dios no solo borra el pasado, sino que nos equipa para un futuro renovado. Su misericordia es una fuerza dinámica que actúa para sanar, para restaurar la integridad y para infundir una nueva vitalidad en aquellos que se vuelven a Él. Un elemento crucial en el legado de Jeremías es su entendimiento de que la obediencia es la expresión tangible de la fe y la receptividad a la gracia. No basta con reconocer la misericordia de Dios, es necesario responder a ella con una vida transformada. Las advertencias de Jeremías sobre el juicio inminente no eran un fin en sí mismas, sino un llamado a un cambio de rumbo, a una rendición consciente a la voluntad divina.
Cuando Dios promete restaurar, esta promesa está intrínsecamente ligada a la disposición del pueblo a escuchar y a actuar conforme a su palabra. Por ello, cuando nos encontramos en un momento de estancamiento espiritual, o sintiendo que nuestras oraciones no son escuchadas, debemos examinar si estamos verdaderamente abriendo nuestro corazón a la obra transformadora de Dios y si estamos respondiendo con actos de obediencia. La gracia de Dios nos capacita, pero también nos llama a la acción. Consideremos, por ejemplo, las situaciones en las que sentimos una resistencia interna a seguir un camino que sabemos que agrada a Dios. Puede ser la tentación de la complacencia, el miedo al sacrificio, o la comodidad de las rutinas establecidas. La perspectiva de Jeremías nos desafía a ver la obediencia no como una carga, sino como una respuesta natural y gozosa a la gracia recibida. Es la forma en que permitimos que la misericordia de Dios se manifieste en nuestro carácter y en nuestras acciones. Si hemos experimentado la bondad y el perdón de Dios, ¿cómo podemos negarnos a vivir de una manera que honre esa gracia? La obediencia se convierte así en el canal a través del cual la vida nueva y la esperanza prometidas por Dios fluyen en nuestro ser y a través de nosotros. Es la práctica diaria de alinear nuestra voluntad con la de Dios, confiando en que Él nos guiará y nos fortalecerá en cada paso. Finalmente, es esencial destacar que la esperanza en la restauración divina, tal como la describe Jeremías, no elimina la realidad del sufrimiento presente, sino que lo recontextualiza. El profeta experimentó profundas tribulaciones, e incluso en sus momentos de mayor desesperación, vislumbró la luz al final del túnel. Esta esperanza no era una negación de la realidad, sino una fe anclada en la certeza de que Dios, a pesar de las circunstancias adversas, estaba activamente obrando hacia un fin redentor. Por lo tanto, cuando enfrentamos pruebas que parecen insuperables, que nos sumergen en la oscuridad y el dolor, la visión de Jeremías nos anima a no perder de vista el propósito último de Dios. Su obra de misericordia y restauración no se detiene ante el sufrimiento humano. De hecho, a menudo es en medio del que la gracia divina se manifiesta con mayor potencia. Piensen en aquellos momentos de vuestra vida en que la aflicción parecía haber llegado para quedarse, cuando las lágrimas eran vuestras compañeras constantes. En esos instantes, la voz de Jeremías resuena con la promesa de que Dios no nos abandona. Su misericordia es una fuerza que trasciende el dolor presente, que trabaja activamente para la sanidad y la restauración futura. La esperanza que él proclamó no era un simple consuelo abstracto, sino una certeza viva, fundamentada en la naturaleza inmutable de Dios y en su compromiso inquebrantable con su pueblo. Es esta esperanza la que nos permite mirar más allá de las sombras del presente y aferrarnos a la promesa de un amanecer glorioso, un amanecer que Dios mismo está orquestando. La clave reside en mantener nuestra mirada fija en Él, confiando en que su poder restaurador es infinitamente mayor que cualquier adversidad que podamos enfrentar. Al contemplar la senda que hemos recorrido, emerge un tapiz de verdades profundas, entretejidas con la urdimbre misma de la experiencia humana y la fidelidad divina. Hemos sentido el eco de una voz que, desde las arenas del tiempo, nos llama a una introspección serena y a una firmeza inquebrantable. Las aguas agitadas de la vida, con sus vientos implacables y sus profundidades aterradoras, nos han llevado a buscar un asidero seguro, una solidez que trascienda la fragilidad de nuestras propias construcciones. Es en esa búsqueda, en esa anhelante aspiración hacia lo eterno, donde las lecciones del profeta Jeremías cobran una relevancia inusitada, actuando como una brújula en medio de la bruma. La resonancia de su dolor, lejos de ser un mero lamento, se ha revelado como un espejo de la compasión divina ante la fragilidad humana, una compasión que no se limita a la consolación, sino que impulsa a la transformación y a la edificación. Hemos sido testigos de cómo la fortaleza, esa cualidad que a menudo buscamos en nuestras propias reservas, encuentra su fuente inagotable en una conexión que trasciende lo terrenal. La disciplina del espíritu, cultivada en la quietud de la oración y la meditación profunda de la verdad, se erige como el cimiento sobre el cual podemos edificar una resistencia que no se doblega ante las presiones del mundo. Es como si, al nutrir esa raíz espiritual, el árbol de nuestra vida se fortaleciera intrínsecamente, capaz de soportar las inclemencias del tiempo sin ser arrancado de su lugar. La obediencia, lejos de ser un acto de sumisión ciega, se presenta como la expresión viva de una fe que se atreve a confiar, que se atreve a dar pasos en la oscuridad guiada por una luz interior, una luz que emana del corazón mismo de lo divino. Así, las advertencias que resonaron en tiempos pasados se transforman en faros de sabiduría para nuestro presente, iluminando los senderos que nos conducen hacia una vida de propósito y significado. La desobediencia, con sus ramificaciones destructoras, nos confronta con la necesidad de una honestidad radical, mientras que la promesa de una renovación profunda nos invita a la esperanza activa. Hemos vislumbrado cómo la misericordia divina, lejos de ser un mero acto de perdón, es una fuerza creadora que reconstruye y revitaliza,
tejiendo un futuro de redención incluso en medio de las ruinas del presente. Al converger estas hebras, la senda hacia la conclusión se aclara, sugiriendo no solo una comprensión más profunda, sino una invitación a vivir de acuerdo con las verdades eternas que hemos desentrañado. La arena bajo nuestros pies se ha asentado, y el eco de la tormenta, aunque aún perceptible, cede ante la calma que brota de la verdad. Hemos navegado las aguas turbulentas de la desobediencia, sentido el peso del dolor profético y vislumbrado la roca firme que sostiene al alma en medio de la adversidad. Jeremías, desde su atalaya en el tiempo, no solo nos advirtió del peligro, sino que nos señaló el camino hacia la fortaleza inquebrantable, un camino labrado en la disciplina del espíritu y la obediencia confiada. Su legado, más que un mero relato histórico, se revela como un mapa vivo, una guía para navegar las complejidades de nuestro propio peregrinaje. Hemos comprendido que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de pruebas, sino en la profundidad de nuestra conexión con aquel que jamás se desmorona. La misericordia divina, hemos descubierto, no es una esperanza pasiva, sino una fuerza activa y creadora, capaz de reconstruir y revitalizar incluso en los desiertos más áridos de nuestra existencia. La lección culminante que emerge de este viaje es, quizás, la más profunda y transformadora. La esperanza no es una mera espera, sino una acción de fe que se ancla en la certeza de la fidelidad divina. Jeremías no sucumbió ante la desolación de su tiempo porque su mirada trascendía el presente. Vio más allá de las ruinas, más allá del exilio, hacia un futuro prometido, un futuro de restauración y un nuevo pacto. Esta visión no era un escape de la realidad, sino un ancla que le permitía soportar las pruebas con una fe inquebrantable. Para nosotros hoy, esto significa que nuestra respuesta a las tormentas de la vida no debe ser la desesperación, sino una esperanza activa, una esperanza que nos impulsa a seguir adelante, confiando en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Es la convicción de que, al igual que Dios restauró a su pueblo a través de Jeremías, Él también tiene un plan de redención y esperanza para cada uno de nosotros, un plan que se despliega a través de nuestra disposición a aferrarnos a Él. La práctica de esta verdad comienza ahora, en el silencio de nuestro corazón, en la decisión consciente de mirar más allá de las circunstancias presentes y fijar nuestra mirada en la roca eterna. No se trata de ignorar las dificultades, sino de enfrentarlas con la fortaleza que proviene de saber que no estamos solos, que la misma gracia que sostuvo a Jeremías está disponible para nosotros. Es un llamado a cultivar la disciplina espiritual, a nutrir nuestra relación con Dios a través de la oración y la palabra, y a responder a su amor con actos de obediencia confiada. La arena se ha asentado, pero el viaje de la fe continúa. Que este legado profético nos inspire a vivir con una esperanza activa, arraigada en la certeza inmutable de un Dios fiel, cuya misericordia es un río inagotable que fluye hacia la vida eterna. La tormenta puede rugir, pero en la roca firme de Cristo, encontramos nuestra paz duradera y nuestro propósito eterno. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.